Continuamos con nuestro segmento de entrevistas. Ya está con nosotros en conexión el doctor Diego Beltrán, él es socio de Solines y Asociados. Fueron parte ustedes de la planificación y estructura de lo que es ahora la Ley de Protección de Datos. Por ello, pues hemos combinado la presencia virtual de Diego Beltrán para analizar respecto de varios temas que van generando controversia a nivel nacional, respecto de ataques cibernéticos a diferentes entidades financieras, a diferentes entidades gubernamentales, y que pues por supuesto la ciudadanía tiene que tener conocimiento pleno de cómo apelar a esta ley de protección de datos para que de alguna manera se sientan protegidos, valga la redundancia. Diego, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días contigo, Víctor, Carlos y quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por recibirme. Mira, lo que tú mencionas creo que demuestra básicamente la confluencia de dos grandes elementos. Por un lado, el tema de la seguridad cibernética en general, ¿no? La protección que debemos tener todos de nuestra integridad, de nuestra información, de nuestros activos en el entorno cibernético. Y por otro lado, también la protección de nuestros datos de carácter personal, algo que no es realmente nuevo, data ya de la Constitución del año 2008, pero que no es sino hasta la reciente adopción, efectivamente, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que realmente ha materializado el ejercicio de este derecho. Ahora, como tú mencionas, pues efectivamente esta ley viene a dar un poco más de cuerpo al ejercicio de un derecho constitucional que durante todos estos años lamentablemente no solamente no ha sido reconocido, sino que ha sido efectivamente abusado y explotado, ¿no? Uh-huh. En el sentido positivo, pues evidentemente los datos de carácter personal permiten a las empresas, a las entidades públicas, confeccionar productos, servicios, brindar atención de una manera más personalizada, más efectiva a los titulares, en este caso todos nosotros, en los más distintos campos, ¿no? En el campo de la salud, de la educación, entre otras cosas. Pero, por contraparte, evidentemente, también un abuso en el tratamiento de datos de carácter personal, es decir, la recogida sin consentimiento del titular, sin su conocimiento, la transferencia, la comercialización, la modificación y eventualmente la filtración de este tipo de datos, lamentablemente también nos expone enormemente a un universo de riesgos que, si bien es cierto, se originan en el entorno digital, se materializan en el entorno real, que es lo que ocurre efectivamente, o lo que ha ocurrido efectivamente con las últimas vulneraciones que ha habido en entidades, por ejemplo, financieras, en donde, si bien es cierto, a priori no se ha generado una afectación a los activos de los cuentaahorristas, es decir, no ha habido una sustracción directa de sus fondos desde el banco, quiero decir, sino que a través de la extracción de datos de carácter personal se logra luego confeccionar un ataque hacia la persona para obtener de ellos claves, contraseñas, entre otras cosas, que eventualmente sí derivan, obviamente, en la extracción de sus fondos de estas entidades financieras. Uh-huh. Ahora, Diego, ¿cuál es el accionar que debe desarrollar la ciudadanía cuando sea víctima de este tipo de circunstancias? ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar la colectividad para evitar ser parte de este tipo de acciones? Bueno, primero que nada, creo que, y yo sé que suena un poco cliché, pero primero que nada es tomar conciencia, ¿no? Realmente existe una suerte de sentido de desprendimiento entre lo que ocurre en el entorno digital y en el entorno real. Entonces las personas toman aquello que ocurre a través de sus computadores, de sus dispositivos, de una manera muy ligera. Es decir, si es que a una persona le sustraen $20, $50 en la calle de su billetera o algo por el estilo, enseguida presentan una denuncia, enseguida se alarman, enseguida generan una especie de reacción, ¿no? Mientras si aquello ocurre en el entorno digital a través de cuentas, mejor dicho, de compras electrónicas, entregué el producto pero nunca me pagaron, ese tipo de cosas, no importa que los montos asciendan en ocasiones a cientos o miles de dólares, las personas tienden a tomarlo de una manera mucho más ligera. Simplemente es como, ay, bueno, me estafaron, me robaron, no presentan denuncia, no hacen una judicialización. O desconocen en suma cómo hacerlo, Diego. Correcto, eso es una realidad también. Uh-huh. Entonces, mira, el andamiaje jurídico se está corrigiendo, ¿no? La ausencia de una ley de protección de datos lamentablemente impedía, o al menos restringía las posibilidades de que las personas generen una reacción respecto de la vulneración de este tipo de datos. Pero, doctor, ¿existe alguna ley que le protege en este caso
al cliente de una entidad bancaria, por poner un ejemplo, porque ya se han dado casos con algunas instituciones bancarias de acá en el Ecuador. Y claro, las personas que reclaman en qué ley se pueden amparar, no sé si la ley de defensa del consumidor o existe otra, o se tendría que preparar o hacer una ley que realmente proteja a las personas que pueden ser perjudicadas con estos ataques cibernéticos. Sí, mira, Carlos, realmente existe lo que yo llamaría un ecosistema normativo que sí permite a los usuarios, y en este caso directamente del sistema financiero, a los cuentaahorristas, tarjetavientes, digamos, contra afectaciones a sus derechos en el empleo de estos sistemas. Comienza evidentemente por la Constitución, pero específicamente respecto de las entidades bancarias está la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Existe, evidentemente, también ahora la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Existe la Ley de Defensa del Consumidor. Todos con normativas que permiten, porque no son mutuamente excluyentes, no es que si aplico la una ya no puedo aplicar la otra. Digamos, que tienen disposiciones específicas para orientar el quehacer de la persona que se sienta afectada o se vea afectada por este tipo de situaciones. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Sistema, digamos, de Instituciones del Sistema Financiero, que es uno de los, hay que decirlo, es uno de los campos más regulados realmente, el sistema bancario, establece efectivamente que en caso de que se llegase a producir una especie de fraude, una sustracción, digamos, un movimiento no autorizado de las cuentas de un cuentaahorrista, estos tienen la posibilidad de recurrir precisamente a un funcionario de la propia entidad bancaria para que realice un escrutinio de qué es lo que ha ocurrido y determine... Doctor, pero esto se ve a veces bastante complicado. ¿Por qué razón? Nosotros hemos entrevistado, hemos conversado con los perjudicados de una entidad bancaria que reclaman a nivel nacional y no hay una respuesta directa, concreta, en este mismo punto que usted está señalando de que el funcionario del banco a lo mejor cometió el error. El banco, en cambio, le dice al cliente perjudicado, en este caso, de que la responsabilidad es de él, del cliente en este momento, porque él puede haber dado, por ejemplo, o publicado en su Facebook, en sus redes sociales, en algún momento su número telefónico, su número de cédula, inclusive su número de tarjeta. Entonces hay una corresponsabilidad, pero el banco dice usted tiene la culpa y el cliente dice el banco tiene la culpa. Claro, ahí se va a volver, digamos, un apuntar dedos, ¿no? Pero lo que tú acabas de mencionar ahorita, Carlos, es una palabra clave, ¿no? La corresponsabilidad. Y la verdad de las cosas es que es así. A ver, existen ciertas circunstancias en las cuales el banco, y esto extrapolémoslo a cualquier otra entidad, ¿no? Hospitales, universidades que tratan datos personales de estudiantes, de pacientes, etcétera. Pero obviamente hablando del caso específico de entidades bancarias, ellos tienen evidentemente la responsabilidad de montar todas las salvaguardas de carácter técnico, ¿no? Hardware, software, ese tipo de cosas, y de carácter organizativo, privilegios de acceso, acuerdos de confidencialidad con sus empleados, etcétera, etcétera, para evitar y reducir al máximo las posibilidades de que se dé uno de estos ataques y eventualmente una vulneración. Ahora, eso tiene un límite, porque no existe obviamente entidad ni institución a nivel mundial que sea completa y absolutamente invulnerable. No la hay. Así es. Lo que tienen los bancos es una obligación de gestión más que de resultado. Es decir, tienen que montar, te decía yo, todas estas salvaguardas hasta el máximo de sus capacidades, hasta digamos al más alto estado de la técnica, para poder, te decía yo, reducir o minimizar. Doctor, en este punto también vale la pena precisar algo con el conocimiento que usted tiene en materia técnica y la administración y el manejo de estos sistemas cibernéticos que están ahora siendo muy vulnerados. Hay un reportaje internacional de que se señala que el Ecuador es uno de los países en el mundo que tiene esa falencia, esa debilidad, diríamos, de que pueden ser sujetos estas entidades como por ejemplo entidades del gobierno, la Agencia Nacional de Tránsito, la telefonía, entre otros, el sistema bancario, en fin. El Ecuador realmente necesita reforzar este tema de defensa de estos ataques en materia tecnológica ya. Por supuesto que sí. Voy, digamos, a cubrir justamente el punto que mencionas ahorita. Te decía yo, y simplemente para terminar de redondar la idea, que, digamos, por una parte tú vas a tener todas las obligaciones y responsabilidades de la entidad bancaria, y en este caso también sobre lo que tú mencionas, por ejemplo, de las entidades gubernamentales.
Pero siempre va a haber lo que tú dijiste, ¿no? La corresponsabilidad, porque hay un límite hasta donde pueden llegar las entidades del Estado, hasta donde pueden llegar las entidades bancarias, los hospitales y demás que yo te mencionaba, porque de ahí ya recae en nosotros como los usuarios y los beneficiarios de estos sistemas. Es decir, como tú dijiste, si yo por confianzudo, por irresponsable o por simplemente descuido o negligencia proveo de mis contraseñas, de mis claves, de mis números de cuentas, códigos de seguridad, entre otras cosas, no puedo yo tampoco trasladarle la responsabilidad ni la culpa a la entidad bancaria o a la entidad del Estado, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las, fíjate que a nivel mundial, un poco tomando la posta de lo que tú me mencionas, a nivel mundial, este es uno de los pocos temas realmente en donde hay una estricta confluencia de voluntades entre el Estado, el sector privado y los usuarios, es decir, donde todos realmente deben trabajar en conjunto. Es así que, por ejemplo, pues evidentemente en normativas y sociedades un poquito más avanzadas en el aspecto tecnológico, existen comités, pero que son público-privados, no son solamente todas las entidades del Estado sentadas por un lado, todas las entidades privadas por otro lado, no, acá se sientan todos en conjunto porque las amenazas en el entorno cibernético son amenazas comunes, ¿no? Y que presentan dificultades para todos. Y tú mencionas una estadística alarmante, efectivamente el Ecuador está entre me parece que son los 5 países a nivel de América que son más vulnerables a ataques de carácter cibernético, ¿no? Esto a nivel gubernamental, lo hemos experimentado con lo que ha ocurrido con CNT, ocurrió con la ANT, ha ocurrido con las filtraciones de los datos del SRI, con todo lo que ustedes recordarán hace un par de años con lo de Novastrat. Entonces, efectivamente a nivel público no ha habido un esfuerzo mayor hasta recientemente, ya digámoslo así, por blindar y fortalecer las estructuras de seguridad cibernética que, como te digo, irradian no solamente, y esto es una de las cosas de las que hay que despojarse, no irradian o no impactan solamente en el entorno cibernético, no es que solamente afectan a códigos y líneas digamos, electrónicas, afectan a las personas, afectan al ejercicio de los derechos en general. Realmente tiene que haber un empuje, te decía yo, en materia de seguridad cibernética que conlleve el accionar del Estado. Ahora, doctor, en el caso ya jurídico, en el caso de que una persona se siente afectada por estos ataques cibernéticos a determinada o X institución, ¿cuál es el procedimiento legal que debe hacer esa persona que se siente perjudicada? Existen varias vías. A ver, la primera y obviamente la más adecuada comienza por un proceso de carácter administrativo, es decir, un reclamo directo ante la entidad, en este caso si este es el banco o si este es una entidad pública ante la propia entidad, a fin de que se proceda con la información primero respectiva de qué es lo que ocurrió, qué tipo de datos se filtraron, de qué forma y hace cuánto tiempo. ¿Por qué es esto importante? Porque solamente de esa manera la persona puede reaccionar de una manera adecuada. Y puede que, porque no todo es judicializar, ¿no? Puede que con ello se encuentre una solución o se solvente de alguna manera el problema. Pero si aquello no prospera, realmente las personas tenemos vías en materia civil, por ejemplo, si hemos tenido algún tipo de afectación, daños y perjuicios por este tipo de filtraciones, tenemos vía penal. Ojo con esto es súper importante. Recientemente se aprobó la ley reformatoria del Código Orgánico Penal, la que se conoce como la Ley contra la Violencia Digital, que fortaleció y robusteció los delitos de carácter informático y expandió además la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un tema súper importante, lo que abre vías para que los afectados podamos presentar denuncias de carácter incluso penal cuando se ha visto afectado, por ejemplo, la protección de nuestros datos de carácter personal. El 178 del Código Penal tipifica y penaliza la filtración de datos de carácter personal que incluyen, por ejemplo, imágenes y video, la voz, entre muchos otros datos. Y también existe, para posiblemente completar la idea, existen vías en materia constitucional. ¿Cuál es cómo debe reaccionar la persona? Primero que nada, dejar de lado la idea de que lo que ocurre en el entorno digital se quede en el entorno digital y debe, actuar de manera positiva, tiene que acudir a las autoridades, presentar las denuncias correspondientes a fin de que se realicen las investigaciones y empiece a crearse una cultura de exigencia del cumplimiento de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal problema hasta ahora? Es que las entidades del sistema financiero y en general muchas de las entidades incluso públicas simplemente toman lo que ocurre en el entorno cibernético, lo que ocurre en el entorno digital muy a la ligera, no adoptan salvaguardas, filtran datos, venden bases de datos y los afectados terminamos siendo nosotros. Diego, hay un tema en el que pues es de manera recurrente y que creo que les pasa a todos los ciudadanos que tenemos tarjeta de crédito, en el sentido de que te llaman y te dicen te ganaste un viaje, tienes un vuelo gratis,
tienes esto, pero tienes que venir a una reunión que hemos convocado y tienes que traer tu tarjeta de crédito para poder avalar el tema del premio. ¿Cómo se puede de alguna manera reaccionar como ciudadanía en el aspecto de que tengan bases de datos de instituciones públicas, de instituciones privadas, y que yo conste en esa base de datos? ¿Cómo puedo yo tomar acción para saber qué es lo que está pasando? Sí, lo que tú mencionas es un problema, digamos, de bastante recurrencia, y es en donde quizás las campañas de concienciación y de educación toman más preeminencia, ¿no? El momento que la ciudadanía está adecuadamente informada sobre los riesgos que conlleva el otorgar datos de esta naturaleza, obviamente el concurrir a lugares sobre la base de este tipo de fraudulentos ofrecimientos, reduce sustancialmente las posibilidades de que sean objeto de este tipo de actos. Claro, se vuelve muy tenue la línea entre lo que es auténtico, digamos, realmente me gané un premio, y digamos, de este tipo de intentos de estafa. Creo que yo creo que, mira, una de las cosas que va a generar mayor efecto o mayor, digamos, un verdadero cambio de cultura en este sentido, va a ser efectivamente empezar a activar los mecanismos administrativos y judiciales, y que las empresas empiecen a responder, empresas y entidades públicas, ojo, empiecen a responder por este tipo de cosas. Si es que el funcionario público que maneja la base de datos del Ministerio de Ambiente, de la Secretaría Nacional del Agua, no importa cuál, simplemente se siente en libertad de llevarse las bases de datos y venderlas en la bahía de Guayaquil, como ocurre, de hecho, ¿sí? Es terrible. Evidentemente, y no hay ningún tipo de persecución, ni ningún tipo de judicialización del caso, esto no va a cambiar, ¿no? Y vamos a seguir siendo objeto de este tipo de llamadas, de este tipo de ofrecimientos que eventualmente derivan en secuestros, extorsiones. ¿Y la ley de protección de datos contempla algo para la defensa del ciudadano, Diego? Por supuesto que sí. La Ley Orgánica de Protección de Datos, digamos, ha tenido dos avances importantes, fuera de muchos otros, pero en este aspecto en particular. Primero, ha establecido un régimen sancionatorio para las entidades públicas y privadas que incumplan con la ley, ¿no? Es decir, toda la recabada, transferencia, modificación, cancelación de datos de carácter personal, hoy tiene que hacerse de una manera informada por parte del titular y de manera consentida por parte del titular, fuera de otras bases legitimadoras como contratos, de órdenes judiciales, de cosas en las que no vale la pena entrar en detalle. Pero en caso de que las entidades públicas o privadas incurran en incumplimientos de la ley, es decir, que continúen tratando de manera liberal los datos de carácter personal, efectivamente se establece un régimen sancionatorio que puede alcanzar, en el caso de las entidades privadas, hasta el 1% de facturación del año, digamos, del año fiscal inmediatamente anterior por incidente, ¿no? Esto es súper importante, es decir, existe un régimen ahora sancionatorio, te decía, a nivel administrativo, pero además, al desarrollar ya el derecho constitucional que te mencionaba, la protección de datos de carácter personal, ya te genera un poquito más de vías en materia civil, penal y constitucional para hacer reclamos ante las autoridades judiciales a efectos de traer a la justicia, evidentemente, a estas entidades públicas y privadas, y también a los funcionarios responsables de aquello. Solamente como una idea a manera de corolario. Si bien es cierto, en el entorno digital también un poco se difumina el tema de la responsabilidad, paradójicamente también dejamos una huella digital, es decir, es mucho más... y mucho más recurrente, ¿no? Y más fuerte a veces. Exacto, los efectos son mucho más graves, ¿no? Hay una asimetría tremenda en lo que ocurre en el ciberespacio. Un solo hacker puede sustraer cientos de millones de dólares. Así es. Antes se requería toda una flota, digamos, de criminales, ¿no? Pero solamente quería terminar con esta idea. Mira, en el entorno digital también hay una huella digital. Es decir, se puede rastrear con mucha eficiencia, con pericias, por ejemplo, desde qué terminal se realizó un ataque, que con cámaras de seguridad se puede verificar quién estaba sentado en el terminal. Es decir, sí existe una forma eficiente de poder determinar también las responsabilidades de las personas que se ven involucradas en este tipo de... En el Ecuador también existe aquello, Diego, y me refiero a todo este aparataje, porque en muchas de las ocasiones, por ejemplo, en provincia no siempre hay cámaras en todo sitio, no siempre va a haber el registro de aquello. Bueno, la verdad es que, claro, y hay que decirlo, también existen todavía diferencias fuertes digamos, entre los entornos urbanos, los entornos rurales, entre las ciudades grandes, las ciudades pequeñas, e incluso por sectores, ¿no? Así es, por supuesto. Todas las ciudades son homogéneas, ¿no? Sin embargo, yo creo que no hay que perder la pelea antes de iniciarla, es decir, así es. Debemos partir de la premisa de que denunciando y poniendo en conocimiento de la unidad de delitos cibernéticos que está configurada en la Fiscalía,
que puedan llevar a cabo las investigaciones correspondientes, que se realicen las pericias de rigor con más frecuencia de la que quisiéramos pensar. Vamos a poder dar con la red, digamos, con el responsable de este tipo de actos, porque además también el delincuente no es tan experto y no es tan prolijo, entonces va dejando pequeñas migajas que permiten rastrear efectivamente, digamos, sus actos y eventualmente derivar en una sanción y en una condena. Ahora, Diego, cuando hay un acto violento, digamos, ya de carácter físico, cuando una persona es víctima de un asalto y le retiran su teléfono celular y le obligan a poner su huella, y en ese momento empiezan a mover y hacer giros bancarios, ¿cómo debe proceder la víctima? Porque obviamente bajo su criterio no va a estar pelear y el no darle la clave de su teléfono para que funcione en ese momento, ¿no? Si es que existe este caso, y este es un caso puntual de la vida real, con el caso de la hermana de una muy buena amiga mía, que pues intentaron sustraerle diferentes cantidades de dinero, aprobarse inclusive créditos financieros, y que pues de a poco se ha ido deteniendo este proceso, pero que finalmente el banco, la entidad financiera, le ha dicho que no, que realmente se tiene que tener mucha más prolijidad. ¿Qué hacer en estos casos? Mira, digamos, en casos como los que tú mencionas, que de hecho son recurrentes, primero, obviamente, desde ningún punto de vista, recomendar a la ciudadanía resistirse, ¿no? Creo que todos podemos coincidir en que lo material se recupera, la vida no. Entonces, lamentablemente sí se debe presentar, salvo que existan circunstancias que no le permitan salir del paso en una situación de esa naturaleza, realmente es mejor presentarse colaborativo, porque digamos, en última instancia siempre existe la posibilidad posterior, si bien es cierto restringida y limitada, de actuar ante el banco y decir, mire, esto yo no lo autoricé, porque muchos de los sistemas hoy, por ejemplo, tienen estas salvaguardas justamente, ¿no? Que si tú realizas un movimiento grande de dinero, por lo general no se realiza sino hasta 15 minutos después, ¿no? En algunas entidades bancarias. Entonces, o te piden el token de verificación. O se hace, claro, una doble verificación o algo por el estilo. Ahora, digamos, en la realidad, la persona debería poder demostrar justamente con la formulación de una denuncia correspondiente que esto no fue un acto voluntario, sino forzoso, pero hay que comprender también, créeme, no estoy del lado de la banca en esto, pero hay que comprender también desde el lado de la empresa. ¿Cómo compruebo yo aquello, no? ¿Cómo puedo distinguir cuándo es un movimiento fraudulento y cuándo es un movimiento legítimo? Sin embargo, realmente esto es digamos, un movimiento torpe, si me permites a mí, de parte del delincuente, porque cuando tú haces movimientos interbancarios, tú tienes una cuenta de destino. Y se presume que el destinatario de la cuenta, pues evidentemente está vinculado, al menos es cómplice al acto de violencia, sí. Del acto de violencia, ¿no? A nadie le caen $100,000 de repente en la cuenta, ¿no? Entonces, creo que hay si me permites, una torpeza, porque sé que ocurre, ¿no? Hay varios casos en los que yo he podido asistir, justamente donde la persona me hicieron transferencia. Entonces, mira, la denuncia va directamente contra el destinatario de la transferencia, ¿no? O del beneficiario del crédito. De manera tal que puedas, obviamente, tener al menos un punto de partida para la investigación. Pero, mira, la verdad de las cosas es que en circunstancias como esas, cuando uno tiene que ponderar y sopesar el riesgo a la vida, el riesgo a la integridad o el riesgo, obviamente, patrimonial, creo que siempre va a terminar ganando lo personal. Y por último, luego se podrán formular las denuncias, se podrá realizar los bloqueos necesarios para impedir en última instancia este tipo de afectaciones. Lo importante, Diego, es que ahora contamos con el aparataje legal correspondiente como para poder apelar y poder tomar acciones en materia legal, y que pues no se quede en el aire como muchas de las ocasiones ha sucedido con este tema de delitos cibernéticos. Víctor, sí, yo creo que ese es el mensaje de cierre. Mira, la ciudadanía, independientemente de que se trate de una suplantación de identidad en una red social, o se trate de una extracción de $12,000, $13,000 de su cuenta, tiene que empezar a judicializar y a reclamar por este tipo de afectaciones, de manera tal que, como te decía yo, se genere una cultura de cumplimiento por parte de las empresas y obviamente se empieza a aplicar una normativa que ahora ya la tenemos en vigencia. Diego, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti por recibirme y un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Ha sido el doctor Diego Beltrán de Solines Asociados, abogados, dándonos a conocer de manera concreta, ¿no? Y muy técnica, de cómo debemos los ciudadanos cuidarnos en primer lugar, y luego procedimientos cuando ya existen problemas de este tipo de ataques cibernéticos, y cómo la ley le protege al ciudadano que se siente afectado. Y es que en muchas de las ocasiones del desconocimiento
hace que no hagamos absolutamente nada. Tenemos todo el aparataje, así es que hay que únicamente tomar las herramientas adecuadas para poder tomar acción y evitar este tipo de hechos violentos que pues se han trasladado al aparataje digital.